Che, ¿Qué tenés ahí? a ver cuánto tenemos en... Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla del Grupo LSB en asociación con Gondwanaland. Vamos a esperar 3 minutos de cortesía y comenzaremos con la presentación de hoy. No mires cuántos hay conectados. No, no, no. No, lo que pasa es que me vas a salir. No, que está. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla. Esta es otra charla organizada por el Grupo LSB en asociación con Gondwanaland. Para aquellos que no estuvieron en charlas anteriores, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y mantengan sus videos apagados para una mejor comunicación. Luego de la charla, cualquier pregunta o comentario que tengan lo pueden enviar al correo que figura en pantalla, que es conferencia@lsbsrl.com.ar. En esta situación, el grupo LSB nos recomienda algunas precauciones frente a esta pandemia, como es lavarse las manos con jabón frecuentemente durante 20 segundos, estornudar y toser al pie del codo, evitar tocarse la cara con las manos, ventilar los ambientes del hogar y lugar de trabajo, limpiar superficies y objetos con frecuencia, reducir el contacto físico con personas y sobre todo respetar el aislamiento social y obligatorio. Como todos sabemos, quien dará la charla hoy es el ingeniero Horacio Stigliano, que cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Trabajó en Repsol como ingeniero de yacimiento senior en el control de calidad de proyectos, llegando a ocupar la jefatura de equipos técnicos y auditoría para proyectos de exploración, explotación y desmantelamiento en campos convencionales y no convencionales. Anteriormente trabajó en Eni, en operaciones de campo e ingeniería de yacimientos, desarrollo y monitoreo de proyectos
de almacenamiento subterráneo de gas. Fue gerente en yacimientos, responsable de estimación y contabilidad de reservas y representante técnico en joint ventures en Eni, Australia. Además ocupó diversos cargos en distintos tipos de proyectos, dentro de los cuales se destacan proyectos de aguas profundas en Angola y el Golfo de México, proyectos de recuperación de campos maduros en Egipto e Italia, y proyectos de petróleos pesados. También cuenta con la participación y representación de Italia en el Comité de Almacenamiento del Subterráneo de Gas y en el Comité de Energía de la Comunidad Económica Europea. Actualmente, Horacio es asesor senior independiente en ingeniería de yacimientos. Así que ahora sin más, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y daremos lugar a la presentación. Gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. Quisiera agradecer al grupo LCB y a Gonaland por permitirme participar en estas presentaciones, estas charlas que han organizado. Y quiero agradecer la participación de todos ustedes y espero que sean útiles esta charla que he creado para esta ocasión. Bueno, hoy, esta tarde, trataremos la ingeniería de yacimiento en el mundo de reservorios no convencionales. Un trabajo hecho con trabajos míos y de terceros. Esta tarde lo que presentaremos es las diferencias entre yacimientos de proyectos de reservorio convencionales y no convencionales y su impacto en el rol de ingeniero de yacimiento. Y luego nos focalizaremos en la estimación de pronóstico, describiendo las herramientas disponibles. Para ello vamos a presentar una agenda. Tenemos una agenda que cuenta con 7 puntos, los cuales son los roles de ingenieros de yacimiento en los campos no convencionales, la producción, por qué producimos de los reservorios no convencionales, la comparación entre explotación convencional y no convencional, luego cómo se modifican los roles en este mundo no convencional, los fundamentos que nos basamos para resolverlos, y luego estimación de pronóstico y las conclusiones. En este primer slide podemos ver esquemáticamente el grupo de trabajo que el ingeniero reservorio cuenta para trabajar, los datos de donde toma para hacer sus responsabilidades técnicas y los inputs de otras disciplinas. A la derecha podemos ver las principales responsabilidades que tiene, que serían el cálculo de hidrocarburos en place, incluyendo juntamente con los geólogos y los petrofísicos, determinar cuál de esos volúmenes se puede recuperar en forma razonable. Luego, ese volumen que podemos recuperar, le ponemos una escala para determinar un perfil de producción. Y finalmente, la operación día a día del ingeniero reservorio, que tiene como finalidad lograr los objetivos del proyecto. ¿Por qué producimos reservorios no convencionales? El primer dilema que se presentó en la industria del petróleo, que es lo que trataremos de darle la solución, se presentó en los primeros años del siglo, 2000 y 2010. Verificaba una creciente demanda y había una previsión de un fuerte declino de la producción de campos convencionales. Una de las razones era porque los países OPEP habían comenzado a regular la producción de esos campos. De todos modos, habíamos empezado a producir en la industria del petróleo de cuencas fronteras y de áreas de condiciones operativas extremas, como se puede ver en el gráfico de Deepwater y Polar, de la zona polar. Además, del punto de vista precio, había verificado en los primeros años del siglo una fuerte crecida del precio del petróleo, en algunos casos pasando los 100 euros el barril. Perdón, $100 el barril. Esto obviamente justificaba inversiones en la industria.
¿Qué teníamos en ese momento? En ese momento teníamos el sistema petrolero conocido con sus 5 elementos básicos: la cocina, migración tanto primaria como secundaria, las trampas en los anticlinales o ya sea en estratigráficos, obviamente con su tap rock y su reservorio que permitía la producción de caudales económicos, siempre bajo un proceso de timing y preservación. ¿Qué habíamos hecho hasta ese momento para producir de nuestros campos petrolíferos? Bueno, inicialmente nuestros campos petrolíferos eran casi de producción artesanal, y luego de varios años habíamos logrado una optimización de esta producción. Aquí vemos el gráfico de producción asociado al incremento de producción asociado a cada plan de incremento, de plan de desarrollo, y algunos planes de desarrollo que íbamos haciendo durante la vida productiva para mejorar nuestro producto. Por lo tanto, hasta ese momento habíamos logrado optimizar nuestro sistema de producción y recobro. Nuevos descubrimientos se habían hecho en Brasil y en el Golfo de México, y se habían incorporado nuevos yacimientos de Rusia. Además, después de la guerra del Golfo, Irak había comenzado a modernizar sus yacimientos. A pesar de todo eso, no se lograba cubrir la demanda deseada. Entonces, la solución al primer dilema se conseguía analizando nuestro dilema, bueno, anteriores. Los recursos que necesitábamos estaban en la roca madre. Y seguramente ese fluido llegaría a nuestros reservorios convencionales. Pero el problema era que necesitábamos producirlo hoy. Por lo tanto, la solución fue ir a producir de la roca madre. La idea fue correcta, porque ya nosotros habíamos comenzado a tener técnicas de mejoramiento de producción que habíamos probado sobre el Taigas. Además, algunos campos no convencionales habían sido probados, y además teníamos facilities de superficie que permitían conectarnos con el shale gas de forma económica. Pero se presentaba un segundo dilema. El segundo dilema era que teníamos grandes extensiones de campo, baja porosidad y baja permeabilidad. Este dilema se puede resolver, o se resolvió dividiendo la solución en dos partes. Solución ingenieril, que obviamente aplicábamos a la ley de Darcy, conocemos que incrementamos nuestra wellbore o reducimos nuestro skin, mejoramos nuestra productividad, que producíamos de pozos horizontales que inicialmente eran hasta de 1500 pies, y finalmente habíamos logrado con las técnicas mejorando unas pozos horizontales de hasta 5000 pies y hasta 20 stages de fracturación. La segunda solución era la solución gerencial. Con esta solución gerencial lográbamos crear una producción industrial en serie para reducir costos y mejorar el factor de recobro. Aquí vemos en esta figura, a la izquierda, nuestro teórico desarrollo en campos no convencionales, donde tenemos pozos de producción alineados y con un distensionamiento tal que nos permite producir de todo el campo. A la derecha tenemos una solución real, que es la producción debajo del aeropuerto de Dallas, donde se verifica que aún en nuestros proyectos de no convencionales logramos producir sea donde sea sin hacer interrupción de las actividades económicas. El resultado final de este nuevo dilema era que se ha creado un nuevo equipo multidisciplinario. Hay muchas más actividades, vemos sobre todo las de support, y además se incrementaba su importancia la geomecánica, porque es necesario un pozo horizontal facturado para lograr producir. Además, en las próximas slides trataré de hacer una comparación entre explotación convencional y no convencional. Comenzamos con los dos parámetros que obviamente son importantes para la ingeniería de yacimiento, que son la porosidad y permeabilidad. Aquí vemos los rangos de porosidad y permeabilidad
que utilizamos en la ingeniería convencional, en la ingeniería de yacimiento convencional, y vemos que porosidades de entre 5 y 10% y permeabilidades de menos de 1 milidarcy son consideradas campos, como podemos ver en la próxima slide, lámina, nuestros campos no convencionales, se ve claramente que ese valor de permeabilidad es mucho más reducido, teniendo como punto de referencia bastante importante. Un ladrillo tiene una permeabilidad mayor a nuestros campos no convencionales. Esto demuestra claramente nuestra dificultad para producir. Y debajo también hay una escala lineal de el Pro Throw, garganta poral, para dar una idea de el tipo de retos que nos encontramos en estos campos. La nueva lámina nos muestra un gráfico de rheología e hidrología, que es bastante representativa y que nos da una idea también de la dificultad de la producción en estos campos no convencionales. Acá tenemos a la izquierda aquellas rocas que en campos convencionales son sello, mientras que a la derecha tenemos las rocas que representan los pollos convencionales. En medio de estos dos grupos vemos un gran grupo de rocas que forman los reservorios no convencionales y que podemos subdividir en dos. De la izquierda serían aquellas que permiten atrapar el hidrocarburo y queda atrapado en ellas, y el de la derecha, si bien tiene hidrocarburo, su movimiento es posible solamente a tiempo cero. Por lo tanto, da una clara idea de que la producción de estos campos es realmente. Por lo tanto, podemos definir como campo convencional aquellos que producen fácilmente, fluido fácilmente a través de su matriz. Las características son rangos aceptables de porosidad y permeabilidad, bajo contenido de arcilla, y su granulometría es entre media a gruesa, las arenas, y los carbonatos son naturalizados o permite comunicación entre los PAG y el contenido orgánico es bajo, mientras que los convencionales es necesario siempre, se requiere siempre una estimulación luego de la perforación, y sus características principales son la baja porosidad, la baja permeabilidad, el alto contenido de arcilla y contenido orgánico, y su granulometría tiende a ser fina a muy fina. Otra característica importantísima de este tipo de yacimientos no convencionales son el comportamiento productivo de pozos, o sea, la producción de pozos, ¿no? El perfil de producto. Para tratar de explicarlo, tengo acá dos gráficos. En el de la izquierda, que está graficado aquí en factor de recupero de gas, y sobre las X en tiempo, y hay una comparación de tres pozos horizontales, forados en tres formaciones diferentes con permeabilidad decreciente. Vemos que a medida que crece la permeabilidad, la área de drenaje es reducida y obviamente también reduce su recobro. Por lo tanto, a menores permeabilidades, menores recobros. Se evidencia a la derecha, donde son mostrados los diferentes perfiles de producción característicos de diferentes rocas americanas. En el primer gráfico vemos el caudal del tiempo, que está caracterizado por altas caudales iniciales, para luego una fuerte caída en los primeros años y luego una larga cola de producción. Mientras que en el gráfico interno vemos el percentual del pozo en el tiempo de la cantidad de EUR, o sea, Estimated Recovery por pozo. Después de 5 años o alrededor de 5 años, dependiendo de cuencas que estamos mostrando, el pozo ha recuperado entre 70 a 95% del EUR final.
previsto. Por lo tanto, nosotros podemos caracterizar este tipo de pozos como la característica principal en los no convencionales, que son de baja recuperación por pozo y de alto declino inicial. En las próximas 4 slides vamos a hacer una comparación entre un desarrollo convencional y no convencional. La primera parámetro que vamos a comparar es obviamente el de agua. El desarrollo que tenemos sobre los campos convencionales es netamente reducido y podemos decir decenas a centenares de kilómetros. Mientras que en el caso de los no convencionales son grandes áreas, resolver, y hasta miles de kilómetros cuadrados para desarrollo. Por lo tanto, asociado a esta característica, asociado a la cantidad de pozos que tenemos que perforar. En el caso de los no convencionales son, obviamente, dependiendo del campo que estamos analizando, pero en el caso de los no convencionales siempre se hacen entre una centena a miles de pozos para lograr perforar, producir de estos. Por lo tanto, se caracteriza por una perforación intensa. Otros elementos que también comparamos son los márgenes de producción. En el caso de los convencionales son altos, mientras los no convencionales son bajos, y el recupero de líquido del gas natural, siendo en el caso de los convencionales también. Otro elemento importante es el plan de desarrollo asociado a los campos convencionales. Nosotros podemos evidenciar que en un campo convencional existe una deplatación media de yacimientos, se puede verificar cierta comunicación entre pozos, impactando en la recuperación final. Y podemos también definir un plan integral de desarrollo al inicio. Mientras que en los casos de los yacimientos áridos, shale, convencionales, sea de petróleo o sea de gas, no presentan una homogeneidad de las características geológicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar área por área, tratando de barrer todo el yacimiento para conocer sus características y definir la potencialidad de cada región. Por lo tanto, nosotros necesitamos necesariamente definir un plan de desarrollo flexible. Por lo tanto, una característica importante es el desarrollo modular. Obviamente, en este conocimiento del campo, a medida que vamos perforando y conociendo mejor nuestro yacimiento convencional, deberemos, y muchas veces se hace, incorporar nuevas tecnologías para mejorar nuestra producción. El segundo slide que presentamos es... Perdón, Horacio, te comento que van 20 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos vamos a hacer una comparación un poco de los perfiles de producción de un desarrollo y otro desarrollo. En el primero es el que ya vimos, asociados al campo de convencionales, mientras que el segundo vemos el nuevo tipo de perfil de producción asociado a los no convencionales. En este caso, claramente vemos que tenemos una fase piloto para conocer los parámetros petrofísicos lógicos analizados durante la fase de exploración. Además vemos la curva característica de estos tipos de yacimientos, donde ya hemos hablado que tiene una fuerte declino después de que comienza la producción de los pozos. Por lo tanto, estos desarrollos tienen asociados diferentes planes de desarrollo o diferentes ramas de desarrollo, y por lo tanto asociaremos a estos proyectos árboles de decisión, que tratamos de explicar con este slide temática el concepto de estas asociados al desarrollo no convencional. Generalmente tenemos 4 fases. La primera es donde obviamente haremos una evaluación del EI, los parámetros que hay en juego. En una segunda fase haremos una fase piloto para verificar esos conceptos ya analizados anteriormente.
Habrá una tercera fase para verificar la comercialización o la comercialidad de ese campo reservorio. Y por último, el desarrollo propiamente. En cada punto, en cada fase de fase tenemos un punto de decisión donde decidiremos qué hacer y si fuese el caso, para fijar la idea de este árbol de decisión y del trabajo modular del campo no convencional. Aquí he cogido un ejemplo de un árbol de decisión partiendo ya al final de la fase de piloto. O sea que nosotros ya hemos analizado nuestro play, hemos verificado que las características lógicas para desarrollarlo, y ahora empieza un periodo de fase temprana donde perforaremos 7 pozos. Según los resultados de estos pozos, definiremos por cuál rama iremos, si fuese el caso, según si hay acceso o no, y con los posteriores 5 pozos definiremos cuál de las 3 ramas tomaremos. En el caso que sea absolutamente positivo, desarrollaremos todo el campo, desarrollaremos solamente las áreas donde hemos perforado los pozos en el wet pad, o directamente, si vemos que la comercialización o la comercialidad no se verifica, saldremos de nuestro proyecto. Viendo de los 2 primeros, iremos por la rama inferior, donde solamente desarrollaremos una parte de él. Esto muestra claramente la importancia de ir conociendo poco a poco el campo que tenemos en mano, sobre todo el no convencional, dado que inicialmente no conocemos todas las características del campo, y ahí es necesario conocerlo poco a poco. Para terminar esta comparación, hacemos un análisis económico, se está mostrando un análisis económico de un campo no convencional, donde vemos su cash flow, Acá tenemos la acumulada. Después tenemos los diferentes costos asociados al proyecto, que serían el de explotación, los costos de inversión, los CAPEX, los costos de operación y finalmente el perfil de producción asociado, en este caso es un cuánto de horas. Como dijimos en las slides anteriores, las características de los proyectos no convencionales podemos resumirlos en una inversión intensiva asociada a la perforación intensiva. Se puede ver claramente con la inversión inicial que son extendidos. Además, el desarrollo va a ser modular, por lo tanto también en el tiempo se van extendiendo. Por último, el perfil de producción tiene un fuerte declino una vez que termina la fase de perforación. A la derecha tenemos un gráfico de telaraña donde podemos analizar la sensibilidad de los parámetros principales de la económica respecto al valor del asset. Vemos que en este caso el precio del gas y la producción son casi coincidentes y obviamente tiene un impacto importante sobre el valor del asset. Pero también vemos una característica de estos proyectos que la inversión inicial es también tiene un fuerte impacto sobre el valor del asset. En el caso de los costos operativos, podemos considerar que es casi inexistente. Y todo esto ya tenemos la idea de los retos que nos tenemos que enfrentar como ingeniero de yacimiento. Obviamente siempre trabajaremos con nuestras áreas básicas, que son propiedades de rocas y fluidos de reservorio, el flujo en medio poroso y análisis de mecanismos de producción. Pero además, los roles iniciales que ya hemos escrito en el primer slide, vemos que ahora tenemos otros 3 nuevos, mucho, digamos, en cualquier manera
no analizado, pero no profundamente en el mundo convencional, y que ahora realmente lo tenemos que tener, que son al mejorar el espacio poral de nuestro yacimiento, incrementar la productividad entre pozo y matriz, y predecir el comportamiento en lo posible de la roca y su productividad debido a los cambios que sufrirá el yacimiento en el tiempo. Para ello tenemos los fundamentos fundamentales, los fundamentos de nuestra ingeniería de yacimiento, que son estos tres principios: el flujo de Darcy, por eso los parámetros que tenemos que mejorar y aquí reducir, principalmente la viscosidad del fluido y el skin en el wellbore, el balance de materiales, recordando un poco el principio, aún si en un volumen constante nosotros extraemos un fluido, los fluidos que quedan dentro de este volumen constante tratarán de ocupar el espacio del fluido extraído. Con esto queremos decir que la presión bajará y que nosotros tendremos caudales mínimas. Y el tercer principio que siempre utilizamos es aquel de recuperación mejorada, que no es otra cosa que, dado que hemos extraído materia de nuestro volumen constante, trataremos de introducir nueva materia, generalmente de menor valor comercial, para incrementar la presión y de esa manera incrementar los caudales. Obviamente, esas inyecciones serán lugares justos para un correcto barrido, y finalmente trataremos de mejorar nuestro caudal cambiando la viscosidad del hidrocarburo del yacimiento. O sea que con esto trataremos de resolver todo lo que podemos de nuestro yacimiento, y nuestro yacimiento no podemos. A este punto entramos en la fase de los pronósticos, que es uno de los roles importantísimos para nosotros, ingenieros de yacimiento. Sobre todo, la fuente de información. La fuente de información no es muy diferente a la que nosotros tenemos a disposición en el mundo convencional. Hay una excepción. Aquí tenemos que siempre fracturar para que produzca. Ya hemos visto que naturalmente estos yacimientos tienen una productividad realmente baja. Por lo tanto, el momento más importante de toma de datos en nuestro caso va a ser, va a ser en el momento del pre-fracking y el post-fracking. O sea, en ese momento tomaremos todos los datos posibles porque es el mejor de los momentos, es crucial. A este punto quiero hacer hincapié sobre la presentación hecha el 11 de mayo por el ingeniero Blanco. Presentó metodología de diseño y la evaluación de proyectos de fractura, y él menciona justamente este momento, y decía que la medición y la evaluación de la fracturación antes y después de la fracturación permite, primero, obtener datos, sin duda, y evaluar el valor añadido de la inversión. Para fijar nuestra idea, es el momento mejor, podemos hacerlo, para tomar datos, y serán básicos para nuestro pronóstico. A este punto hablamos de los métodos disponibles, y acá en este gráfico tenemos en el eje de la SI la complejidad y el esfuerzo que tenemos para calcular nuestros pronósticos, según el método que tenemos, y el realismo y el detalle de esos pronósticos. ¿Qué nos quiere decir? Que obviamente nosotros, cuanto más esfuerzo hacemos, mejor esta pirámide, mejor será nuestro pronóstico, y más estable será nuestro. El gran problema es la cantidad y la calidad de datos que podemos sacar, que tenemos que utilizar para nuestros. Y en este caso, más que ninguno, sabemos que todo problema se puede resolver si hacemos hipótesis. Dado la calidad y la cantidad de datos que tenemos en los campos convencionales, es clave hacer correctas. En todos casos es necesaria, pero en este en particular porque realmente los datos son una cosa, una gran incertidumbre. Por eso los métodos disponibles que tenemos para los reservorios no convencionales, tenemos la nanofila, la curva de declino, el Rate Transient Analysis y la modelización 3D.
sobre incertidumbres, quiero aclarar que está asociada a la cantidad y calidad de datos, que ya hemos slide presente, láminas anteriores, entorno físico y geológico complejo, y por lo tanto tenemos que buscar soluciones prácticas con bases coherentes y sobre todo con rangos definidos por todas las otras. A este punto comenzamos a describir en forma resumida los métodos que tenemos a disposición. Lo primero que analizaremos es el análogo. Para eso utilizamos la visión SEC sobre análogos. En los análogos, el reservorio objetivo debe estar en un estadio avanzado de depletación. Esto es importante recordarlo. Percibe un análogo, digamos, en nuestro reservorio bien conocido y depletado. Desde el punto de vista de analogía, también tiene que haber una analogía no solo geológica y física, sino también una analogía desde el punto de vista técnico. Los fluidos. Y por último, que las propiedades geológicas y físicas no deben ser más favorables en el análogo. Acá una vez que nosotros definimos el análogo, nosotros podemos coger de nuestros análogos las curvas tipo o representativas de cada cuenca o del análogo que nosotros identificado como el correcto. A este punto hablaremos de las curvas tipo y son las curvas que caracterizan la producción en cada región. Como tal, para crearlas, nosotros tenemos que tratar de que las curvas que forman para estimar estas curvas tipos representen todos los pasos dinámicos y de producción que pueden producir, se pueden producir en la zona. ¿Esto para qué? Para lograr que se representen todos los fenómenos que pueden suceder en el área. Y una cosa importante, la recuperación de las curvas que queremos tiene que ser aleatoria y no relacionada en forma predecible con los parámetros geológicos. O sea, que tiene que cubrir todos los casos posibles. Cuando analicemos o creemos nuestras curvas, utilizaremos todos los posibles y lo analizaremos uno por uno. Tratando de agruparlos, si identificamos aquellos que tengan caudal inicial similares, decaimiento inicial similar, y el factor B, ya nombraremos en los próximos slides, similar. Y que comparten un área geográfica que puede generarse, en ese caso se podrá generar una curva. Para tratar de explicar cómo se genera una curva tipo, acá los casos necesarios para generarla. Son 5, de cual me focalizaré en los dos últimos, que son los más importantes. Primero es de normalizar las curvas, o sea, tener un origen temporal similar de todas las curvas en un solo momento, que los perfiles tipos tengan una tendencia geológica y con la misma metodología y un común tipo de fluido, identificar perfiles de producción que puedan reflejar el propuesto procedimiento en pozo, y estos dos puntos que trataremos de darle un ejemplo para explicarlo mejor, y la idea sería estimar el impacto de las mejoras tecnológicas. Tenemos previsto durante nuestro desarrollo modular. Y finalmente, determinar la correlación de los caudales, tanto inicial como a 30, 60 y 90 días, logrando estimar un razonable igual. Finalmente, me fijo en estos dos puntos porque es el trabajo más duro y el más difícil de hacer y que tenemos que utilizar. Acá tenemos en el ejemplo dos curvas. Tenemos un campo donde la zona este tiene una curva tipo con una productividad relativamente baja, mientras que la zona oeste tiene una alta productividad, o más alta.
así. Nosotros aplicamos sobre esta zona una mejora tecnológica, en este caso tenemos un pozo en esa Potterville, obviamente fracturación, y tenemos estos datos en el primer año, un año y medio, de el pozo que ha mejorado la productividad, ¿no? Ahora, nuestro dilema es ¿cómo hacemos para representar esta mejora tecnológica? Hay dos posibilidades, acá que presento. Una es que realmente hacerla, que es tratar de hacer el ajuste dinámico en la primera parte, los datos que tenemos, y moviendo la curva original hacia la parte superior. Obviamente, la recuperación final es... Pero no sabemos realmente si va a ser en el futuro. Nosotros obviamente tenemos que hacer una hipótesis correcta. La otra posibilidad es incrementar, obviamente, hacer un ajuste de los primeros puntos, una mejora tecnológica, pero teniendo un perfil de producción de un decaimiento que no sea, que sea representativo y que puede estar entre los dos curvas que nosotros tenemos como datos. Esta es una decisión, obviamente, de ingeniería de yacimiento y, como tiene que ser de las hipótesis correctas para saber sobre cuál de las dos considera que en el futuro el pozo podría representar correctamente su comportamiento. Ahora pasamos a las curvas de declino, que sería el otro sistema de pronósticos. Como sabemos, el análisis de declino es un método empírico, método de ARPS, conocido entre nosotros. Aquí tenemos la relación de los más importantes y representativos de este tipo. Las condiciones operativas tienen que ser constantes. Los parámetros característicos son el calor inicial, que es obviamente evidencia al inicio de la producción y que está controlado principalmente por la eficiencia de la productividad del reservorio. El declino inicial, entre los primeros meses de producción, y que está asociado a la eficiencia de estimulación al volumen estimulado del yacimiento. Y por último, el exponente B, que obviamente se desarrollará normalmente de los primeros meses de la producción y domina el decaimiento del declino de la producción en la última parte de la curva. Acá tenemos la relación, en el caso del B, perdón, el B está controlado principalmente por la permeabilidad de la roca y la cantidad de hidrocarburos. Acá tenemos las relaciones de los tres parámetros y según el valor que toma el B, ya sabemos que será definida declinos de diferentes tipos, exponencial, armónico y hiperbólico. La limitación de esta curva, que el ajuste histórico, una sola curva de declino, crea a veces pronóstico sin sentido físico, o al final de la curva. Perdón, Horacio, te aviso que van 40 minutos. Por lo tanto, gracias Juan. Por lo tanto, Robertson trató de introducir el concepto de trade-off para lograr reducir ese problema. Entonces tenemos la primera parte utiliza el declino hiperbólico, que es más adaptado a la primera parte del comportamiento de producción, y una curva de producción con un decaimiento exponencial. La ventaja es que sigue utilizando el modelo empírico y hay una cierta compensación entre los errores de la estimación entre la primera parte y la segunda parte. ¿Cuál es la dificultad, la desventaja en este momento? ¿Cuándo y cuánto será el valor B, que aplicaremos para comenzar la segunda curva? Este valor va directamente a, o mejor dicho, el declino, el valor del declino, porque este valor va a afectar directamente a la cola de producción, al declino de producción. A este punto vamos a presentar las curvas de declino alternativa
porque había unos ciertos requerimientos del método de ARP. Para que sea válido, tiene que tener un periodo de flujo estacionario. En un periodo de transición, el periodo de transición, para hacer con una sola curva, a veces toma valores de variables que resultan ser irreales. A veces toma valores de 2 a 4. Por ello, se desarrollaron curvas de declino alternativas, podemos ver aquí por Lowe, Aljoly y Duong, que ayudan a corregir la incertidumbre y a verificar el potencial de los resultados. Las desventajas son complejas, requieren mucha manipulación de datos, y dado que nacen de la modificación de ARP, vemos que la curva de producción no difiere mucho después de los 5 años. El resultado final es muy parecido. Finalmente quiero hablar de la cantidad de datos que son necesarios, y en este caso, como referencia, el trabajo de Kinitz, Fibon y Russell, han hecho una guía práctica para la evaluación de reservorios no convencionales y analizan la relación entre fiabilidad de pronóstico e historia de producto. En este caso analizaron diferentes grupos de curvas de pozo con una historia de producción de 6 a 7 años, de 7 a 8 y de 8 a 9, y hicieron un blind test, o sea, utilizaron de las curvas una serie de puntos, inicialmente de los primeros puntos, luego un año, posteriormente un año y medio, así sucesivamente, para verificar si podían representar la curva que ellos tenían como dato. Como resultado, en este gráfico podemos ver el UR utilizando cantidad de datos y cuánto varía el resultado verdadero de la curva. Vemos que los valores entre 2 y 3 años dan como resultados fiables, ya que el valor medio de los resultados tiende a acercarse al valor verdadero de la curva. Con datos menores de 2 años, vemos que el valor medio tiende a ser negativo y separarse mucho del valor real de la curva, por lo tanto, y una gran dispersión de datos. Finalmente, podemos concluir que la historia de producción que necesitamos para crear nuestras perfiles tienen que ser entre más de 3 años para que den una fiabilidad de pronósticos. Entre 2 y 3 años podemos considerar aceptable, en menos de 2 años ya consideramos que nuestra fiabilidad es muy baja. A este punto hacemos una observación sobre la declaración de reservas en campos inmaduros, a historia de producción menor de 3 años, donde para su estimación de tanto de poder inicial como declino inicial se recomienda utilizar pozos con mayor de 3 meses de producción. Y en el caso de la estimación del factor B, se recomienda que los pozos que utilicemos para su cálculo tengan más de 6 meses de historia. Siempre verificando que B está entre valores entre 1 o menores. El tercer caso que tenemos a disposición es el Rate Analysis, donde verificamos, que los pozos de los yacimientos no convencionales producen en régimen transitorio por un gran largo tiempo. En este gráfico podemos ver una simulación de un campo no convencional, y dentro se puede ver la simulación del pozo horizontal con sus fracturas. Vemos que a 5 años, que es el momento que se ha capturado esta imagen, se llega a una estabilización de presión dentro del área estimulada. Lo que quiere decir que posteriormente a esa fecha se va a verificar un flujo pseudoestacionario. Y antes de esta fecha, es la parte más importante de producción de nuestros no convencionales, trabajará el pozo en un régimen transitorio. Para analizar esos datos existen software presentados por algunas compañías de servicios basados en estas técnicas y que permiten ajustar el balance de materiales y la productividad de pozos para simular analíticamente la historia de producción. Obviamente nos ayudan a la detección de la permeabilidad, del deterioro de la permeabilidad en el tiempo, y permite definir
rangos de volumen de fluido en la zona estimulada. Rápidamente nombraré dos de los métodos utilizados con este tipo de cálculo, y es el primero Shostakovich, que da sentido físico al método de DARPS, y que no hace otra cosa que conectar a crear un curva tipo donde conecta una solución transitoria en la primera parte de la producción del pozo, y luego conectar una fórmula de ARPS. En este caso nos permite estimar permeabilidad de variación de skin y producción a una cierta de abandono. El segundo caso es Blaze Game, donde esta técnica requiere de análisis de curvas de diagnóstico, como por ejemplo Robin Material Balance. En este caso también, basándonos en nuestras hipótesis, trataremos de lograr encontrar la curva tipo que mejor representa nuestros datos. ¿Cuáles son las limitaciones? De ambos casos requieren datos de alta calidad y que no tenemos a disposición en nuestros campos. Y la limitación en particular de este caso es que considera no asume un resolvedor comúnmente de nuestros. El último tipo de pronóstico que trataremos de presentar es el de modelización 3D. En este caso hacemos una pequeña introducción diciendo que cada celda resuelve ecuaciones matemáticas para obtener cambios de presión y produce. En este caso permite la incorporación del modelo geológico utilizando un mallado tridimensional. Obviamente la capacidad de resolver este modelo geológico va a estar ligado al desarrollo de la capacidad de computación que nosotros tengamos a disposición. Rápidamente describo las fases de modelización, que serán la definición de objetivo, la elección de modelos, el input para nuestro modelo 3D, el ajuste teórico o el llamado conocido history matching, y las predicciones, el output, predicciones caudales. En este lámina mostramos la comparación de los datos necesarios para crear nuestro modelo numérico, que obviamente necesita muchos datos para crearlo, y obviamente si lo tenemos y esos datos presentan poca certidumbre, lograremos los resultados. Sabemos y hemos descrito hasta ahora, los datos que tenemos a disposición en los campos no convencionales no son realmente de mejor calidad, por lo tanto muchas veces el modelo numérico podría no dar resultados. Por lo tanto, faltan 10. Perfecto. Acá damos la aplicación práctica en el modelo de 3D. Tenemos incertidumbre tanto en datos, en mecanismo, en la interferencia de pozo y la fracturación. Por lo tanto, generalmente se hace una simulación de la zona estipulada por la fractura. Nos reducimos solo a esta zona. Y las aplicaciones prácticas que podemos ver aquí es, en este gráfico vemos el eje del pozo y la estimulación, la mitad de la zona estimulada del pozo en un plano y la variación de la saturación en el tiempo. Otra aplicación práctica es, por ejemplo, ver la recuperación de la densidad de fracturación con diferentes densidades y su recuperación. Beneficios. Estos son los beneficios generales para el modelo 3D. En mundo convencional. Lamentablemente, nuestra experiencia nos dice que no todos se pueden lograr en el modelo no convencionales y de nuestro punto de vista, el evaluar la incertidumbre del pronóstico de producción, optimizar la completación y evaluar los requisitos de datos de laboratorio serían los tres que en el caso de no convencionales pueden representar. Los otros son un poco
más discutible y hay que ver caso por caso. Por lo tanto, cuando usamos un 3D, cuando tenemos reservorios, cuando la simulación de reservorio es rápida, barata y da valores, resultados. Por lo tanto, siempre mantenemos nuestra regla general, que es buscar siempre soluciones simples y menos costosas imposibles. El último punto que tenemos sobre pronóstico es cómo controlamos nuestra calidad. Bueno, tenemos que controlar, haber una coherencia del control de calidad, y los 3 puntos que analizaremos es que los caudales del pronóstico tienen que ser coherentes con la producción de nuestros análogos y de nuestros pozos. Y desde el punto de vista de recuperación final, tienen que ser compatibles con un recobro razonable y el valor de in situ calculado, ya sea por modelaje químico, por volumen in situ a través de, basados en perfiles eléctricos y análisis de corona, de glorioso en la charla del 4 de mayo, y volúmenes in situ derivados de balance de materiales y estáticos y dinámicos, en los que tengamos. Eso siempre tiene que ser un punto de referencia para saber si nuestros valores son, digamos, finalmente, quería hacer un punto final, una recomendación sobre el uso del recovery factor final de nuestros campos, que tienen que ser lógicos para el entorno geológico, el fluido presente y la simulación aplicable. Esto es aplicable, esto es un gráfico aplicable al mundo convencional sobre valores de recobro. Nosotros sabemos que nuestros recobros finales en nuestros pozos estarán en una zona en torno a los 10%, por lo tanto, tenemos que pensar que aún con la estimulación, nuestro recobro final no puede tomar valores ilógicos. Nuestra coherencia recomendación es que tener una coherencia de este valor cuando obtenemos nuestros resultados. Para terminar, hacemos una revisión, hacemos las conclusiones y puntualizamos ciertas cosas que consideramos importantes, que es trabajar en equipo integrado, esta es la conclusión más importante, y la importancia de la geomecánica en este tipo de yacimientos. El ingeniero de yacimiento, además de los roles tradicionales, tendrá que tener particular atención al espacio temporal, a la comunicación matriposo y sobre todo a los costos de inversión, que son fuertemente importantes durante el periodo de perforación. El gran incertidumbre de los datos dinámicos, ya que no podemos distinguir correctamente cuál es la contribución directamente de matriz. Se recomienda realizar previsiones con pozos de más de 2 años, menos de 2 años no dan resultados fiables, y siempre tenemos que verificar los datos históricos, siempre es necesario para calibrar y verificar nuestros métodos, y también tenemos que hacer un hincapié sobre la preservación de nuestros datos. Las curvas tipas representativas de cada área necesitan de un exhaustivo análisis. Sobre todo tenemos que tener mucha atención cuando tratamos de incluir nuestras mejoras tecnológicas. Un método de ARTS, modificaciones son los métodos más usados para pronósticos y dan razonables resultados para nuestros pronósticos. Las diferentes técnicas que presentamos son útiles para como verificación de las estimaciones y sobre todo para comprender la dinámica interna del. Por último, nuestros objetivos tienen que ser claros, esto es hacemos hincapié sobre ello, las soluciones que tenemos que buscar utilizar simples, y con los datos de disposición, y sobre todo tenemos que verificar la coherencia y el sentido común de los resultados obtenidos, considerando el recovery factor que muchas veces tomamos campos convencionales. Bueno, lo he presentado, le doy las gracias por su atención y espero que sea útil para la revisión de campos no convencionales y de yacimiento, que tiene retos particulares para nosotros. Bueno, Cualquier duda que tengan,
Por favor, pueden dirigirse al correo que está aquí. Muchas gracias, Horacio, por la excelente charla. Les agradecemos a todos por su presencia. Si me permitís compartir la pantalla, Horacio, les voy a comentar que ya tenemos la próxima charla para la semana que viene. Les recordamos que pronto van a recibir una encuesta sobre esta misma presentación y ya tienen novedades para la semana que viene, que es la charla de Edgardo Moreiras, de La Corona a la grilla de simulación, un viaje peligroso. Los esperamos la semana que viene y muchas gracias por participar.